Muy bien, vamos a hacer el estudio de Parashá Lech Lejá, 5782. Es el inicio de la vida de Abraham y las consecuencias que la vida de Abraham va a tener para la formación del pueblo de Israel. Como todos ustedes muy bien saben, Abraham es denominado Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, y es considerado uno de los protectores. Después será Isaac y después será Jacob. Pero de los tres, Abraham es la fortaleza. ¿Por qué Abraham es la fortaleza? Porque Abraham es el primero que posa una relación directa con Dios, en la cual Dios, sin darnos explicación en la Torá, lo llama de un lugar y lo lleva a otro lugar. Por eso es denominado por primera vez un nombre en la Torá como hebreo, de Eber. De ahí varias explicaciones: el que cruzó el río Eber, o el que viene del otro lado del oriente. Y el otro lado del oriente era de la cultura de la cual Abraham salía. Esta cultura, para los parámetros de la Torá, era una cultura idólatra y pagana. Este Abraham, que recibe una promesa divina, que es muy conocida, va con su mujer, con su sobrino, y con las almas que él había ganado. Cuando el texto dice las almas que él había ganado, se interpreta que Abraham hablaba sobre el monoteísmo. Entonces la gente lo escuchaba, lo consideraba un sabio y lo seguía. La Torá puede ser estudiada desde distintos niveles. Podemos ir al nivel más místico y poder decir que Abraham era un alma especial, elegida, la 10ª generación después de Noah, que habrá venido a este mundo a generar el nacimiento del pueblo de Israel. Ese es el lado místico. Desde el punto de vista histórico, sociológico, en la época de Abraham hubieron corrientes migratorias desde el oriente hacia lo que hoy conocemos como la tierra de Israel y hasta llegar a Egipto. Y ahí vemos todo el recorrido que fue haciendo Abraham. Con lo cual, sea de una manera o sea de la otra, cada uno puede tomar la postura que más quiera, que esto podemos pensar como más querramos, no existe la doctrina, sino el análisis del texto y la mayor comprensión. Sea de una manera o sea de la otra, lo interesante es que los acontecimientos que le van pasando a Abraham, sean sociológicos o sean muy místicos, tienen una relación estrecha de la relación que él tiene con la divinidad. Y es muy lindo ver, lo tuvo que vivir él, nosotros lo vemos como un suceso, que Dios le promete, bueno, salí de esta tierra y yo te voy a llevar a una tierra donde vas a hacer bendición, y te voy a proteger, te voy a cuidar, y lo primero que pasa cuando llega a la tierra es que hay hambre. Lo primero que pasa, hay hambre, tiene que irse, porque si no se muere. Y se tiene que ir con Sara. ¿Y a dónde se va con Saraí en ese momento? ¿A dónde se va? A Egipto. Ir a Egipto es ir a un lugar enormemente rico, pero muy pobre en cuanto a sabiduría, en cuanto a espiritualidad. En Egipto, una vez más, idolatría y paganismo. Entonces tiene que descender para ir a Egipto. Pero como si Dios le había prometido que le iba a dar la tierra y la bendición, está bien. Pero se ve que tiene que pasar por otras experiencias. Y cuando va a Egipto, lo primero que hace Abraham es darse cuenta de que su mujer es demasiado bonita. Y si su mujer es demasiado bonita y es extranjero, ¿qué van a hacer los egipcios? Van a querer tenerla para ellos, la van a querer sacar a Abraham. Entonces, como todos saben, él dijo, bueno, digamos que sos mi hermana, que no sos mi mujer, porque si no, me van a matar. Dos interpretaciones. Una es que mintió no mintió, pero mintió porque en realidad es la sobrina, es el hijo de no sé quién, y entonces lo dio vuelta y así.
Y la otra, la mística, que cuando él dice, es mi hermana, se está refiriendo a la Shekinah, a la presencia divina. Entonces, la presencia divina es la hermana de toda la humanidad, entonces, Abraham ahí queda bien parado. Es como lo querramos ver, ¿sí? Es como cada uno lo quiere ver. En resumidas cuentas, cuando estuvo entre la espada y la pared, dijo, ¿cómo puedo salir de esto? Y bueno, si tengo que entregar a mi mujer, la entrego. Abraham. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que intervenir. ¿Cómo intervino? Le mandó plagas al faraón. Y cuando le manda plagas al faraón, le avisa, no la toques, porque vas a tener problemas. Entonces, ¿qué hace el faraón? Le da riqueza a Abraham. ¿Esto fue por mérito de Abraham? No, esto fue por protección divina. Indudablemente por protección divina. Bueno, vino Abraham. Vino Abraham a quejarse. Muy bien. Entonces, Abraham estamos muy contentos con todos los sucesos, pero no tenía descendencia. Entonces le pregunta a Dios, está muy lindo todo lo que está pasando y todo lo demás, pero ¿para cuándo? Yo tengo 99, soy un poquitito mayor. Entonces Dios le promete, conoce la historia, vení, mirá las estrellas, contalas. Si vos la podés contar, bueno, así va a ser tu descendencia. Entonces, la respuesta de Abraham es que tuvo emuná, una fe sólida. Y le fue contado por tzedaká, por justicia. Cuando uno lo lee en el hebreo, ese versículo no significa que Abraham tuvo fe de lo que Dios dijo y que por eso tuvo mérito. Ahí el verbo está en una forma de conjugación que es distinta en el hebreo. Lo que está diciendo el texto es que Dios le dio a Abraham la fe, la emuná, y Abraham la tomó. Reaccionó positivamente. ¿Por qué si no? Todo lo que pasa va a depender de nosotros. Porque si Abraham creyó, y como él creyó, entonces fue contado por justicia, quiere decir que si vos crees tal o cual cosa, entonces te va a pasar tal o cual otra. Entonces, ¿para qué está Dios? Si lo hacemos todos nosotros. Si lo vemos como está en el texto original, en el hebreo, lo que estamos diciendo es que todo proviene de la divinidad. Aún nuestra respuesta a la divinidad. Es decir, Dios nos ofrece todo. Lo único que tenemos que hacer es responder a lo que Dios nos ofrece. Y entonces Dios nos da el premio. Si volvemos a Él, Él nos recibe. Hemos leído, para cerrar la idea y clarificarla, hemos leído el texto de la carta de los Romanos. Muy conocido todo lo que dijo. Estoy tratando que lo vean desde otro lugar. En el debate que hace Rab Shaul, el rabino Pablo, San Pablo el apóstol, no sé cuántos otros títulos que tiene, pobrecito, que era un fariseo de fariseos, o sea que era un rabino. En todo el debate que él viene haciendo, él está exponiendo frente a gente idólatra y pagana, que era la comunidad de Roma, y gente judía, que era con la comunidad de Roma, en esa mezcla de café con leche, él estaba exponiendo que una cosa es vivir la Torá con el corazón y otra cosa es vivir la Torá bajo un sistema religioso. Son dos cosas diferentes. Si la vivimos bajo un sistema religioso, entonces nuestra acción genera deuda. ¿Por qué? Porque yo lo hago. Yo cumplo los 613 mandamientos. Ya está generando deudas porque no puede cerrar ninguno de los 613 mandamientos. Por eso expone la experiencia de Abraham. Antes de que fuera dada la Torá,
Dios le dio a Abraham la posibilidad de tener una fe inquebrantable y Abraham respondió positivamente a esa fe y Dios se la dio. Lo que no anula la Torá, como muy mal se enseña por la ley, como muy mal se enseña, porque mismo Pablo dice, la Torá es santa, justa y perfecta, la ley es santa, justa y perfecta. Lo que no anula la Torá, lo que está haciendo Rav Shaul, es decir, tengamos cuidado, porque una cosa es lo que Dios nos ha revelado en el Sinaí, y otra cosa es el conjunto de prácticas y mandamientos y tradiciones que le hemos adosado, que en muchos casos nos alejan de los principios básicos de la Torá. Ahora bien, por ejemplo, quiero ir al punto. La Torá nos dice, dentro de la celda de orden, 10 mandamientos, para ser sencillo, el séptimo día, el sábado, es el día de descanso. Ahí no tenés que tener fe, perdón. Yo creo que el sábado es el día de descanso. La Torá lo dice claramente. Claramente. Ahí o cumplís o no cumplís. Punto. Si yo tengo fe sobre algo que está escrito y claro, ya es el ego. Yo creo, yo no creo, a mí me parece. Está escrito, es muy sencillo. Sábado es el día de descanso. Punto. Ahora, contar las estrellas, y como son las estrellas de la trascendencia, nadie puede contar todas las estrellas. 332.244, 332.299, y no llegas nunca a contarlas todas, porque son infinitas. Entonces, donde no podemos actuar, porque excede nuestra capacidad, es en donde la fe excede a la lógica. Y es en donde se nos cuenta como respuesta a eso, como justicia. Esto va a que la fe, como se enseña en el mundo occidental, nunca anula la escritura. ¿Para qué voy a estudiar la escritura si tengo fe? Dios me lo va a revelar con su espíritu. Dios se reveló lo que tenía que revelar en el monte Sinaí. Punto. Ahora somos nosotros los que tenemos que vivir lo que Dios ha ordenado. O lo vivimos o no lo vivimos. Por eso, la escritura nos enseña la vida de los personajes tal cual fueron. ¿Cómo fueron los personajes? Todos pecadores. Todos se equivocaron. Como nosotros. ¿Cuál es el problema? Pero lo que todos hicieron, y es la gran enseñanza, es volver a Dios continuamente. Cada vez que se equivocaban, se daban cuenta, hacían que llevar. Volvían al camino de la divinidad. ¿Cómo volvemos al camino de la divinidad? Tenemos que vivir su voluntad. Su voluntad es la Torá. ¿A qué vino el Mesías? A enseñarnos la Torá cómo vivirla. Cualquier otro tipo de interpretación está basada en los paradigmas grecorromanos, que tienen que ver con el occidente, con un mundo totalmente distinto. Y hablando de un mundo totalmente distinto, resulta que en esta paracha, cuando ya Abraham era muy viejito, Dios le dice, voy a hacer un pacto con vos. Perdón. Dios le dice, voy a hacer un pacto con vos. Y el pacto que va a hacer, aparte de Betaniel, de las partes, quiero ir al punto central ahora, el pacto de Brit Milá, la circuncisión. No es un pacto que Dios le dijo a Abraham, y Abraham estuvo pensando, ¿te firmo o no te firmo? ¿Me caso o no me caso? ¿Acepto o no acepto? No. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer un pacto con vos, vas a hacer tal cosa. Por lo tanto, mira, es una mitzvah, es un mandamiento. No es una elección humana. Es un mandamiento. Bueno, ustedes lo saben, el pacto de Brit Milá tiene 3 partes. Voy a ser tu Dios, te voy a dar la tierra y te voy a dar descendencia. ¿Y ahora qué tenía que hacer? Cortar su prepucio para que quede el pacto sellado en la carne de Abraham y de su descendencia. Y los niños, a partir del 8º día, deben ser circuncidados. Bueno, ¿qué hizo Abraham? Se circuncidó,
circuncidó a Ismael, su hijo, que ya tenía 13 años, y se circuncidaron todos los hombres y los niños que estaban con él. Perfecto. Nunca en el pueblo judío, nunca jamás en el pueblo judío, la circuncisión tuvo valor de salvación. El pueblo judío no se preocupa por la salvación. De eso se preocupa el mundo griego. El pueblo judío se preocupa de otra cosa. Se preocupa de vivir la voluntad divina, que es la Torá. Como ustedes muy bien saben, en el paradigma hebreo, salvación, cuando uno lee salvación, se refiere a la solución de un problema. No tenía trabajo, conseguí trabajo, Dios me salvó. Para el mundo occidental, que Dios te salva es que vos te morís en este mundo que es muy malvado y que está dominado por Satanás, y entonces te vas a ir con él a un lugar hermoso, precioso, llamado paraíso. Para la Torá y la Escritura, la experiencia es en este mundo. Lo que va a pasar después, Dios lo sabe, Dios nos está esperando, todo muy bonito, pero hay que vivir en este mundo. Y Dios nos salva de los problemas en este mundo. Tengo una enfermedad y me curé, Dios me salvó. Israel comete idolatría, y Israel hace que Jehová, Dios salvó a Israel. No significa que tiene que morirse para irse a otro lugar y ahí estar salvo. Son miradas completamente diferentes. Voy a que las palabras de Rab Shaul, cuando dice, si te circuncidás, caíste de la gracia, si te judaizás, caes de la gracia, todo ese tipo de conceptos están sacados del contexto para anular la circuncisión específicamente. ¿En base a qué? ¿Qué quiso decir Rab Shaul si te circuncidás tal cosa o si te judaizás tal cosa? Lo mismo que les dije hace un principio. Si entras en un sistema rígido y crees que ese sistema interpretativo te va a llevar a una mejor relación con la divinidad y que con eso tenés el mérito para unirte con Dios, estás dentro del ego y entonces estás equivocado. Eso fue lo que dijo Rab Shaul. De ahí a anular el pacto de Dios y Abraham, es solamente una interpretación humana. Y el hombre o vive Torah o no vive Torah. Para ahondar en este tema, de dónde surge toda esta interpretación occidental, Hechos capítulo 15. La reunión que hicieron, el famoso llamado concilio de Hechos capítulo 15. ¿Qué se resolvió en ese concilio y por qué se tuvo que resolver el concilio? Porque estaba pasando algo fantástico. Y Yeshua, en el rabino Yeshua, quien consideramos que es el Mesías de Israel, en el capítulo 28 del libro de Mateo, que ya escribió un libro y que lo tienen que comprar, que sepa el chivo. Para los que están ahí viéndonos, que ya saben, y lo que nos van a ver por YouTube. Si dicen que vieron el video, el rabino se lo vende tipado. Está buena esa, ¿no? Bueno, digamos, capítulo 28, ¿qué le dice a sus discípulos? Vayan por, vamos a parafrasear, eso está escrito en el libro, compren el libro. Hagan discípulos a todas las naciones. ¿No? Entonces, ¿cómo se ha interpretado eso? Vino Cristo y todo tiene que ser cristiano. Hay que ir a todas las naciones a convertirlas al cristianismo. Cuando uno ve la historia de sus discípulos, ¿qué pasó con sus discípulos? No tenemos un solo registro bíblico directo. Algo de Santiago, por ahí. Todo es tradición oral. Y la tradición oral los muestra a todos como mártires. Qué casualidad que la tradición oral es escrita solamente por el cristianismo nace en el siglo II, 200 años después, 150, 200 años después, basado en el estoicismo y epicureísmo, donde el martirio es lo que te lleva al conocimiento y la sabiduría. Qué casualidad. Ahora, si vemos más en detalle dónde murieron en todas zonas en donde había comunidades judías, afuera de Israel. ¿Y por qué el Mesías los manda? Porque la función del Mesías
no es llamar a los gentiles a la Torá. En absoluto. Es reunir a Israel alrededor de la Torá. Y que Israel se dé cuenta que tiene que ser luz para las naciones, y que Israel enseñe la Torá a los gentiles, y que entonces todas las naciones vengan a Jerusalén a aprender Torá. Miqueas capítulo 4. Es evidente. Se trastocan todos los textos, ¿y qué se forma? La misión a todas las naciones. Nunca Rav Shaul enseñó fuera de la sinagoga. Y supuestamente, y tuvo una revelación con Yeshua, y Yeshua le dijo, te mando a los gentiles que viven en las tinieblas para que los saques de las tinieblas. ¿Y a dónde iba Rav Shaul, San Pablo, a buscar a los gentiles? A la sinagoga. Todo Hechos, que lo estoy escribiendo, lo estoy analizando, todo Hechos muestra a San Pablo predicando en sinagogas. No iba a las esquinas de las plazas, no hacía eventos evangelísticos, no iba el 17 de octubre a la Plaza de Mayo. No. ¿En serio? ¿Cómo que no? No iba. No había para aquí, sino por ahí va. Se dan cuenta, iba dentro de la sinagoga. ¿Y a qué iba la sinagoga? Porque había judíos y prosélitos. Pero era tan bueno lo que se estaba enseñando. ¿Y qué se enseñaba? ¿Cómo vivir la Torá de acuerdo al rabino Yeshua, que consideraba esa secta, la secta del rabino Yeshua, que era el Mesías? ¿Y cómo vivir la Torá? Y el fenómeno que se estaba dando es que venía mucha gente que ni siquiera era prosélita. Venían del mundo pagano e idólatra, con muchos dioses, muchas costumbres distintas a la de la Torá, y reconocían la sabiduría de este rabino, de Yeshua. ¡Wow! ¿Y cómo los incorporamos ahora? Y tenemos un problema, porque para incorporarlos había que circuncidarlos. Ahora, ¿cómo vas a circuncidar en el nombre del Dios de Israel, de un pueblo chiquitito, a una persona mayor? Les recuerdo que en la antigüedad no había las ventajas médicas e higiénicas del día de hoy. Entonces, que entran acá y, bueno, vení, te circuncido para estar con nosotros. No sé ni quiénes son ustedes y querés circuncidarme. Bueno, entonces, ¿qué se resuelve en Hechos capítulo 5, capítulo 15? Que no se moleste a los gentiles. Es decir, que no se le agregue una carga más de la que ya tenían. Tienen que cambiar de cultura, tienen que volverse como Abraham, de una cultura a otra cultura. Lleva bastante peso. Entonces se les pidieron tres cosas, como ustedes saben, que estudiaron conmigo: no a la idolatría, no al asesinato, me está faltando Sangre. Inmoralidad sangre. no, y no inmoralidad sexual. Y hay un texto agregado que dice no comer carne de sangre ahogado, que en los textos más antiguos no estaría, ¿sí? Pero si hubiera estado, lo que está hablando es de las leyes de Levítico capítulo 11, de cómo comer la carne. ¿Qué animales están permitidos? ¿Qué no están permitidos? Con esas 3 o 4 cosas básicas se le permitía a los provenientes de la cultura greco-romana o cualquier otra cultura que no sea la cultura del pueblo de Israel incorporarse a la sinagoga, porque, como bien dice Hechos capítulo 15, porque Moisés es enseñado todos los sábados en la sinagoga. ¿Qué significa que Moisés es enseñado todos los sábados en la sinagoga? Lo que estamos haciendo todos nosotros, ir el sábado a la sinagoga, estudiar Torah, aprender, y en el procedimiento algún día van a entender que se tienen que circuncidar aquellos que no están circuncidados. ¿Listo? O sea que fue una misvá, fue un mandamiento, un minjal, una costumbre, como lo quieran llamar, momentánea, por un tiempo. ¿Se acuerdan cuando Eliab hizo sacrificios? Eliab era un profeta, tenía prohibido hacer sacrificios profetas. Los sacrificios los hacían los sacerdotes. Sin embargo, Eliab hizo sacrificio a Dios. Y Dios no lo castigó. Entonces los rabinos dicen, ¿cómo pudo haber pasado esto? Está quebrando la Torá. Esto es función del sacerdote, no del profeta. Y Dios no lo castigó por eso. Entonces se considera que en determinados momentos ciertos hechos son aceptados por la humanidad porque son en momentos extremos. Bueno,
la no circuncisión de los gentiles hasta que aprendan Torah es exactamente lo mismo. Es por un tiempo hasta que aprendan la Torah y después tienen que decidir si van a ser prosélitos de la puerta, prosélitos de justicia, o si van a pasar a ser parte del pueblo de Israel. Eso fue tomado de una manera literal y a propósito por la sociedad occidental y se anuló lo que Dios le pidió a Abraham en esta pareja. Pero, echa la ley, echa la trampa. Chan, 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 chan. Ahora a los bebés se les tira un chorro de agua en la cabeza y ya está bautizado. Claro, es el reemplazo de la circuncisión. Porque si yo te bautizo cuando vos nacés, entonces pasás a ser parte del pueblo cristiano. Después vino Lutero y dijo, no, hay que meterse bajo el agua, la cabeza bajo el agua, porque esa es la manera, y entonces él generó el bautismo. Todo para no hacer lo que dice la Torá. El mikvé, la inmersión en las aguas, es una cosa que no tiene nada que ver con la salvación, y otra cosa es la circuncisión. Por si acaso, cuando hacemos el mikvé y lo hacemos en el nombre de Yeshua, lo que estamos haciendo es reconocer que Yeshua es nuestra autoridad. Y al reconocer que es la autoridad, lo que estamos diciendo es voy a vivir la Torá como Yeshua la enseñó. Las cosas son claritas y van siempre para el mismo lugar. ¿No te parece? Pues no te estás de tenés media falta. Bueno. Malo. Bueno. Ahora, permítanme mostrarles otra cosa para redondear toda la idea que les quiero dar. Resulta que este señor San Pablo, el apóstol cristiano, que no tuvo mejor idea que él por todo, él iba a convertir gentiles en el mar Mediterráneo, fue a Atenas. Esto lo conocen todos, lo vamos a leer desde un ángulo un poquito diferente. Fue a Atenas. Y en Atenas fue el casi único lugar, donde no predica, donde no enseña en sinagoga. Se va a la plaza. ¿Por qué hace eso? No, por supuesto, cuando uno empieza a ver todos los comentaristas de la región occidental, ahí vemos el misionero. No, ¿qué misionero de qué cosa? No. ¿Qué pasaba en las plazas griegas? Se juntaban los epicúreos y los estoicos a hacer debates entre ellos sobre la esencia. A los filósofos griegos les interesaba, mediante la lógica, llegar a explicar la esencia de todas las cosas. Eso y la sinagoga es lo mismo. ¿Qué se hace en la sinagoga? Se debate cómo vivir la Torá. Por eso vemos tantas peleas cuando va Pablo y le enseña acá y lo echan y otro va lo acepta. Y uno lo quiere y otro no lo quiere. No es porque Cristo es bueno o Cristo mal. No tiene nada que ver ahí. Son debates judíos en lugares judíos, donde se debate, bueno, circuncisión, ¿sí o no? El Shabbat, ¿terminamos a las 7 o a las 5? ¿Prendemos vela o no prendemos vela? Son todos debates. Y cada uno va tomando su postura. Bien. Entonces, él encontró lo mismo, por primera vez se encuentra lo mismo en un lugar público. Y el texto dice que le dolía el alma porque eran muy idólatras. Bueno. ¿Cómo que no, señora Andrea? Diga que sí. Entonces le dolía tanto, tan compungido estaba, que fue y le dijo, pero mire, señores, yo vengo del pueblo de Israel, mi rabino Yeshua murió y resucitó, y entonces, ¿qué cosa es la resurrección? Había parte de griegos que creían en la diosa de la resurrección. Para ellos eran todos dioses. Todos eran dioses. Se entenderá. Bueno, todos eran dioses. Y este hombre viene de un solo Dios, incorpóreo, incognoscible. Entonces lo llaman y dicen, ¿qué estás hablando, joven? Vamos a escuchar. Bueno, él se pone a hablar. Entonces, esto lo conocen todos. El Dios desconocido. Ese Dios desconocido que ustedes tienen ahí, bueno, ese es el Dios. O sea, usa un elemento de una cultura para presentar otra cultura.
Y cuando él define ese Dios desconocido, fíjense qué interesante, él lo va a hacer diciendo el Dios creador del cielo y de la tierra. Eso no son palabras cualquiera. Un rabino, cuando se refiere a Boreolam, el creador, a Adonai, a Elohim, el nombre de la manifestación divina que quiero andar, ¿qué dice de ese Dios? Dios creador del cielo y de la tierra. Es decir, él se estaba presentando como rabino. Y ese Dios creador del cielo y de la tierra está llamando a que todos los hombres se arrepientan. Texto muy mal traducido, hagan teshuvá. ¿Qué es hacer teshuvá? Volver al camino de Dios. ¿Y cuál es el camino de Dios? La Torá. ¿Y cómo hay que vivir la Torá? Como que yo le enseñó. Y eso les empezó a hablar. Pero hay un versículo que nunca se lee, que se los voy a leer literalmente. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Está en la Besorá, el anuncio que vino a dar Yeshua. O sea, viene el final del tiempo. Prepárense, viva Torá, porque viene el final del tiempo. Por aquel, y ahí vienen las traducciones, por aquel varón, en realidad en griego y en hebreo acá dice, por aquel hombre, quien designó, dando fe a todos con el reino levantado de los muertos. Aquel hombre que Dios levantó de los muertos. ¿Qué está diciendo Yeshua? Es un hombre. El mismo Rav Shaul está diciendo que Yeshua era un hombre. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué tiene que nombrar que era un hombre? Porque para esta gente todos eran semidioses. Si vos me estás hablando de un gran rabino, una persona que tiene mucha sabiduría, mucha inteligencia, tiene que ser un semidios, hijo de Zeus, hijo de Apolo, con alguna mujer, y con este, y con el otro. Entonces Rav Shaul les aclara, no, pero mire que Dios está ahí arriba, alrededor del cielo y la tierra, nadie llega a entender que es Dios. Vemos su manifestación. Y aquel que nos ha enseñado cómo vivir correctamente su voluntad, es un hombre como todos nosotros, pero que Dios le levantó de los muertos. Y al levantarlo de los muertos, lo convierte entonces en el ungido, en el ser especial, en el alma especial que nos muestra el camino de cómo vivir la Torá. Eso les enseñó Rav Shaul a los griegos. Y muchos quedaron impactados por este tipo de presentación. ¿Por qué? Porque está hablando de un solo Dios, porque está hablando de la unidad con Dios, porque está hablando de que a Dios le interesa la ética y la moral referida a la voluntad que él expresó, y que esa voluntad está en un código que posee un pueblo muy pequeño, insignificante, pero que marca el reloj de la historia. Ese pueblo es el pueblo descendiente de Abraham. Miren, pobre Pablo, que mal se lo ha interpretado durante tantos años, ¿no es cierto? Bueno, imagínense ustedes a Pablo renunciando a la circuncisión, diciendo después de esto, decir, no, Pablo dice que la circuncisión no tiene que hacerse. No es un dato menor. Es una mala orientación de la humanidad respecto a la voluntad divina. No es un dato menor. Porque la Escritura se la vive o no se la vive. Por si las dudas, no les estoy vendiendo la circuncisión a ninguno que no esté circuncidado. Tampoco les digo que si no se circuncidan que van al infierno. Ninguna de esas cosas. Les estoy aclarando la Escritura. Después cada uno se compromete o no se compromete con la Escritura de acuerdo a lo que siente. Porque no es circuncidar si ya está. Se circuncida para cumplir la Torá. Si me circuncido para seguir cumpliendo los mandamientos que Dios ha dado. No para estar circuncidado y ya está, ya me circuncidé. Es un paso más en el compromiso con la Escritura. Y la Escritura creemos que tiene toda una parte de revelación divina. Más allá de un contexto humano que se ve en la misma Escritura, hay una revelación divina que es la que inspira a sus autores. Y lo que tenemos que tratar de hacer nosotros es llegar siempre al corazón de lo que ha tratado de revelar la Escritura. Bueno,
El camino de revelación divina no es lineal, no es así. Entonces todo el mundo entiende. Todos entendimos. En absoluto. Es así. Va, viene, retrocede, vuelve. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama libre albedrío. Si no seríamos todos computadoras. Y el hombre, por esa necesidad de querer estar por encima de la divinidad, interpreta, reinterpreta, y busca, y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta. Y es más sencillo. ¿Por qué no vivimos la escritura? Y ya está. Y entonces todos somos amigos de Dios. ¿Y cómo vivimos la escritura? Es muy sencillo. Como Yeshua habla sobre la escritura, sobre la Torah. Es fácil. Y después hay que vivirla. Y Dios te va guiando. ¿Y cómo es que Dios te va guiando? Como le pasó a Abraham. ¿Y cómo le pasó a Abraham? ¿Usted se piensa que Abraham le dijo, lo llamó Dios por teléfono al celular, bueno, che, saliste de acá, anda para allá? Le va a ir re bien, ¿eh? Vas a tener trabajo, vas a tener esto. No. Todas las experiencias de Abraham fueron todas difíciles. Todas difíciles. ¿Por qué? Porque la revelación divina es así. Tenemos un buen periodo, después tenemos un problema, después tenemos una solución, después tenemos otro problema, después tenemos otro buen periodo. Porque Dios nos va mandando las experiencias para que nuestra alma vaya creciendo. Para salir de la comodidad. Así es nuestra vida. Como la vida, ¿no? Parafraseando, alguna vez Dios también nos dijo, salgan de la comodidad donde están, salgan del ego, lej leja, sal de ti, hacia ti, lej leja, hacia ti, y deja de lado tu ego. Y cuando lo hacemos, Dios nos empieza a zarandear. Dios tuvo que ir a rescatar a Lot. Y después los tenían tanta riqueza, tanta abundancia, le aumentaron tanto el sueldo, tanto el sueldo le aumentaron, era tanta riqueza, que se empezaron a pelear los pastores de Lot con los pastores de Abraham. ¿Y dónde está la bendición ahí? O sea, lo saca una tierra y después se pelea con su propio sobrino. Se quedaba solo. Eso también lo mandó Dios. ¿Qué eligió Lot? La comodidad. Sodoma y Gomorra. La comodidad porque era lindo, porque era verde, porque había un pasto. ¿Qué eligió Abraham? El día que me acompañen a Israel y los pueda llevar al lugar donde se tomó, según la tradición, la decisión, es un monte muy especial. Vos mirás para un lado y todo verde, agua, bellísimo. Mirás para el otro, todo desierto. Pero Dios le prometió a Abraham el desierto, no le prometió el otro lugar. Y Abraham dijo, no, Dios me prometió esto, voy para este lugar. Así que Dios te da una revelación, te muestra un camino, pero el camino no es lineal, no es fácil, es escarpado, hay que subirlo, hay que bajarlo. Y hay que mantenerse en el primero de todos los principios. Y es la emuná, la entrega total y completa a la divinidad. Y después que vengan las experiencias que tengan que venir, Kamsele Tová, porque todo es para bien. Voy a cerrar con lo siguiente. Queda claro, muy claro, que vivimos un tiempo de una gran búsqueda en el occidente. La cantidad de sectas que hay, la cantidad de religiones que hay, la cantidad de divisiones de las religiones que hay es enorme. Queda claro. Queda claro que hay una búsqueda por el origen. También queda claro. La cuestión es, ¿estamos dispuestos realmente a dar el paso y a ser profundos? Porque en la medida que hacemos eso, la divinidad te va mostrando nuevas apreciaciones, nuevos puntos de vista, pero la divinidad también te exige.
Y hay que saber ceder. Hay que saber dejar la cultura anterior y dar el paso a la cultura de la Cristo. Y hay que abrazarla. Y hay que seguirla. Y hay que mantenerla. Y a cambio de ese esfuerzo, Dios te llama, Dios te guía, Dios te bendice, Dios te multiplica. Y Dios te empieza a hacer feliz. Hace muy poquito, una persona muy querida por nosotros, que vive en Italia, me contaba, está pasando ella un momento difícil y su marido un momento sumamente difícil. Me contaba que pese a todo el dolor que tiene, y no sabe, entre comillas, cómo ni de dónde, siente que todo está en las manos divinas y que hay paz. Como una persona que está en un momento límite de su existencia puede tener paz, porque esa paz proviene de la divinidad. Cuando estás en el camino correcto, cuando estás bien enfocado, no importa las circunstancias vienen de Dios. ¿Estás bien enfocado? Dios te mantiene con paz, con alegría. Alegría dentro del contexto de nuestro camino. Como le pasó a Noah en el diluvio, a Noé. Todo el mundo estaba desapareciendo. Y él obtuvo la bendición de ser el padre posterior de las generaciones futuras. Bueno, la vida de Abraham es una vida de esfuerzo. Nuestra vida es una vida de esfuerzo. Para alcanzar la divinidad hay que esforzarse. Y la mejor manera y el camino más directo es vivir la Torá como Yeshua la ha enseñado. Y para eso hay que sacarse el polvo greco-romano. Los epicúreos y los estoicos, hermosas filosofías, pertenecen a Roma y Atenas. La Torá pertenece al pueblo de Israel. Listo, volvamos al origen. Y entonces vamos a entender profundamente todas las enseñanzas de Yeshua. Y nos vamos a dar cuenta, como dije en el primer mensaje del año 5182, que el hombre es bendito, el hombre es un ser bendito desde la misma creación. Ya estamos bendecidos. Volvamos al origen. Volvamos al origen. Porque Rav Shaul, en este texto de Hechos, le dice a los atenienses: vivimos en Dios. Eso es una definición rabínica. Para el mundo judío, Dios no está allá después, más arriba o abajo o al costado. Para la interpretación hebraica, vivimos en el vientre divino. De ahí regen, misericordia. Regen, vientre, y la palabra rajamín, misericordia, tiene la misma raíz. Es el amor de la madre por la vida que tiene adentro. Vivimos en el vientre divino. O sea, Dios está. Hay que conectarse. Y la manera de hacerlo es viviendo. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom.